Buenas tardes, señor Rajoy. Buenas tardes. ¿En qué fechas fue usted presidente del Gobierno? Yo juré el cargo de presidente de Gobierno el 21 de diciembre del año 2011 y cesé el 1 de junio del año 2018. Bien, mire, le voy a preguntar en relación con hechos anteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre. Usted tiene constancia de un llamado comité restringido en el que participaban un representante del Partido Popular, otro del Partido Socialista y otro de la Generalidad entre los años 2014 a finales 2015. ¿Un comité? Llamado comité restringido. No conozco ningún comité restringido o ningún comité que se llamara así. Si quiere usted decir que podía haber conversaciones, pues seguro que las ha habido, como siempre sucede en política. Pero comité restringido no lo conozco. Mire, en aquella época el presidente de la Generalidad, Artur Mas, y así nos lo ha explicado en sus diferentes declaraciones, manifestó que se había constituido un comité restringido que tenía como principal función, y hoy nos lo ha recordado, el mantener conversaciones entre la Generalidad y los dos principales partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, con respecto a la situación planteada por la Generalidad de llevar a cabo un referéndum. ¿Le consta a usted este comité y quién formaba parte de él? Sí, pero lo que no me consta es que se llamara comité restringido. Supongo que ha sido una expresión que ha utilizado el señor Mas como podía utilizar cualquier otra, pero es evidente que conversaciones entre miembros de la Generalitat y los distintos partidos políticos pues ha habido siempre en la historia. Yo mismo me he entrevistado siendo presidente del Gobierno, ya digo, por tanto desde diciembre del año 2011, en 6 oportunidades y luego también lo hice con el señor Puigdemont y también otros miembros de mi Gobierno lo han hecho con miembros de la Generalitat. Las conversaciones entre partidos es algo absolutamente usual en política. El problema es en qué se plasman o a qué se llega en esas conversaciones. Y sobre el referéndum, pues realmente nunca hubo nada de qué hablar, porque desde que tuve la primera reunión con el señor Mas, siendo yo presidente del Gobierno, ya dejé con meridiana claridad patente que en ningún caso el presidente del Gobierno de España iba, saltándose la Constitución, a liquidar la soberanía nacional. Por tanto, sobre eso no había absolutamente nada de qué hablar y por eso no ha habido ningún acuerdo, como por otra parte todo el mundo conoce muy bien. ¿Usted recuerda si de ese comité surgió la petición por parte de la Generalidad de llevar a cabo un referéndum y que en caso de que no fuese autorizado, como se denominaba un referéndum pactado, se iba a tener que llevar a cabo por otras vías? En absoluto. Eso es absolutamente falso. Eran plenamente conscientes, lo digo, desde el primer día que yo me reuní con el señor Mas, que yo no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional, la unidad de España y para saltarme la ley. Por tanto, no ha habido ningún acuerdo, ni siquiera conversaciones para llegar a un acuerdo sobre la celebración de un referéndum. Y además le dejé muy claro lo que eran las reglas de juego. Si usted quiere hacer un referéndum, eso lo tiene que decidir el pueblo español. Tiene que ir usted a las Cortes Generales. Las Cortes Generales tienen que modificar la Constitución, pero no basta con el voto de las Cortes Generales, sino que tiene que ser el conjunto del pueblo español el que tome esa decisión, porque la Constitución española, cuando se aprobó en 1978, dijo que había una parte sustancial de la misma, entre otras la soberanía nacional, que solo podía ser modificada por el pueblo español. Es el pueblo español el que decide lo que es España, y no los representantes de una comunidad autónoma, ni el Gobierno de España, ni las Cortes Generales, ni mucho menos un comité restringido o no restringido. Eso quedó meridianamente claro desde el primer momento. Y todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que al menos, mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno de España, no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional. Bien, y a pesar de todo ello, se convocó ese referéndum. Bueno, yo creo que lo que se convocó no es un referéndum. Se intentó probablemente convocar un referéndum, pero como muy bien dejó sentado la Junta Electoral Central el 4 de octubre, poco tiempo después de la celebración de aquellos acontecimientos que todos conocemos, allí no hubo ningún referéndum.
¿En qué fecha tuvo conocimiento el Gobierno que usted presidía, a través de la información que le llegase de los servicios de información de Policía Nacional, Guardia Civil y CNI, de que se estaba gestando un proceso para llevar a cabo la ruptura de la unidad nacional mediante la declaración de independencia de Cataluña, mediante una organización creada desde la propia Generalidad? Bueno, realmente no hacían falta los informes a que usted hace referencia, porque los propios responsables de la Generalitat dieron a conocer al conjunto de la opinión pública española en numerosas oportunidades. También lo hicieron algunos diputados o senadores representantes de las circunscripciones electorales de Cataluña, que ellos iban a hacer el referéndum sí o sí. Yo he tenido algunos debates en el Congreso de los Diputados donde el diálogo que se planteaba era referéndum sí o sí. El propio señor Puigdemont me remitió a mí una carta dándome cuenta de un acuerdo del Gobierno de la Generalitat donde se me instaba a negociar los términos y condiciones del referéndum. Por tanto, sí, yo sabía que efectivamente pues eso se iba a producir y, de hecho, a medida que se fueron tomando decisiones, tomé las decisiones que como presidente del Gobierno podía adoptar para que eso no tuviera lugar. A eso precisamente me iba a referir. Precisamente el Gobierno toma una decisión importante, como usted recordará, que fue la llamada Operación Copérnico, el envío de un contingente de unos 5.000, 6.000 agentes a reforzar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. La pregunta que le hago es, ¿este contingente se envía teniendo en cuenta que hay allí ya una parte de Policía Nacional y Guardia Civil, porque no se consideraban suficientes los agentes que estaban allí de Policía Nacional y Guardia Civil, o porque tenían información de que los Mossos, a través de dirección política, no iban a cumplir con lo que era su mandato constitucional? Mira, ese contingente al que usted acaba de hacer referencia forma parte de un amplio elenco de decisiones que tomó el Gobierno para que se respetara la ley en nuestro país. Hubo recursos, como usted sabe muy bien, y muchos, y sobre los temas importantes ante el Tribunal Constitucional. Se tomaron decisiones sobre temas muy importantes en materia de hacienda pública, hasta llegar a intervenir al final el grueso de las cuentas de la Generalitat, y se tomaron otras decisiones de tipo operativo, como esas a las que usted ha hecho referencia. Lógicamente, yo, como presidente del Gobierno, estaba en los temas de dirección política, en las grandes decisiones, pues tenía que hablar con los grupos políticos para intentar llegar a un acuerdo y a un consenso, de suerte que el artículo 155 se pudiera aplicar con el mayor apoyo posible. Pues yo tenía que hablar también y explicar las decisiones que se podían tomar a otras personas. Me ocupaba de los temas de la Hacienda y tenía que pensar y ocuparme y tomar la decisión más importante, que era la puesta en marcha del artículo 155. El resto de mis colaboradores, fundamentalmente la vicepresidenta, que estaba encargada de este tema, y los ministros tomaban las decisiones, cada uno dentro de su área, que les pareciesen más oportunas y convenientes. Y en cualquier caso, pues yo las refrendaba, me las contaban, y creo que la decisión de que policías y guardias civiles pues estuviesen en Cataluña en aquel momento, que fue oportunamente comunicada a la Generalitat, era una buena decisión. Pero teniendo en cuenta que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra tiene despliegue despliegue en todo el territorio de Cataluña y tiene competencias plenas en materia de seguridad, la pregunta que yo le hago es ¿por qué había que mandar 6.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en esta operación? Pues porque supongo que los operativos entendieron que era necesario, en una circunstancia como la que se estaba produciendo en Cataluña, que allí estuviera la Guardia Civil y la Policía Nacional. ¿Podríamos entender que era una situación excepcional? Sí, era una situación excepcional, como lo demuestra el hecho de que al final tuvimos que tomar una decisión excepcional, que es por primera vez en la historia de España poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. Ante los hechos ocurridos el 20-21 de septiembre, que no sé si usted recuerda, en el entorno de unas diligencias de registro ante la Consejería de Presidencia y Consejería de Hacienda, se produjeron una serie de hechos y en otros registros, ¿usted calificaría esto como esa situación excepcional a la que se ha referido? Si lo calificaría como situación... Una situación realmente excepcional, como para tener que enviar a 6.000 hombres. Sí. Bueno, yo creo que es excepcional, efectivamente, que se concentren, en fin, no sé cuántas personas, pero desde luego miles de personas
pues ante la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña, donde unos funcionarios lo que estaban era cumpliendo decisiones autorizadas y ordenadas, más que autorizadas, ordenadas por los jueces. Me parece también excepcional que ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se celebre una manifestación donde participan más de 20.000 personas y una altísima autoridad de Cataluña, pues con un megáfono, en fin, haga allí planteamientos que no me figuro que le pueda parecer normal a nadie que se hagan delante de este Tribunal Supremo. Tampoco me parece normal las situaciones de acoso a guardias civiles, a policía, a alcaldes que tenían sus planteamientos distintos a los de las autoridades de Cataluña y que estaban defendiendo sus posiciones, que es lo mismo que defender la ley. Sin duda alguna, era una situación excepcional y como era excepcional, pues al final nos vimos obligados a aplicar el artículo 155 de la Constitución, repito, por primera vez en la historia. Y ante esa situación excepcional que usted nos ha relatado, ¿se planteó el Gobierno que usted presidía la aplicación del mecanismo excepcional del artículo 116 de estados de alarma, excepción y sitio? Y es obvio que no lo aplicaron. ¿Por qué razón? Pues por una razón perfectamente entendible, porque nosotros pensábamos que el artículo 155 era mucho más operativo a los efectos que nos ocupaban y además era más justo, porque los estados de excepción o de sitio a los que usted se ha referido en su intervención pueden afectar y de hecho afectan a derechos individuales de las personas. Y creíamos que la aplicación del artículo 155 no afectaba de la misma manera. Se trataba simplemente de cesar a un gobierno, pero sin suprimir la Generalitat y luego decidimos la convocatoria de elecciones. Por tanto, era un problema de respetar derechos individuales de las personas y entre los derechos individuales de las personas y cambiar un gobierno, pues yo preferí tomar la decisión que tomé. ¿Tuvo su conocimiento, y en su caso como presidente y el resto de miembros del Gobierno, la información sobre los actos de violencia que se estaban produciendo en Cataluña a raíz de los distintos registros a los que me he referido y especialmente el 1 de octubre? Que si tuvimos conocimiento de actos de violencia, le concreto un poco más, contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, le concreto un poco más, contra Policía Nacional y Guardia Civil. Sí, tuvimos conocimiento de esos actos que, entre otras cosas, recogían profusamente los medios de comunicación y, sin duda alguna, pues eso fueron una de las razones que daban lugar a que, como le he dicho antes, estuviéramos en una situación de excepcionalidad que, al final, junto con otros factores, nos aconsejaron poner en marcha el procedimiento que la Constitución establece en su artículo 155. ¿Usted diría que si no se hubieran tomado esas medidas excepcionales a las que usted se ha referido, tanto desde el punto de vista de la garantía constitucional, como es el artículo 155, como las medidas de refuerzo policial, considera que la situación hubiera terminado con una evidente ruptura de la unidad nacional y el quebranto del ordenamiento constitucional? Mire, yo lo que considero es que ningún presidente del Gobierno de ningún país, y en este caso de una democracia avanzada como es España, puede aceptar que alguien pretenda liquidar la legalidad de ese propio país, que es lo que ocurrió en pleno, que desde el punto de vista democrático fue realmente lamentable y que quedará en nuestra reciente historia de los días 6 y 7 de septiembre, cuando se violaron los derechos de los diputados de la oposición y además lisa y llanamente se liquidó la legalidad vigente en ese momento, la Constitución española y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, y se instituyó por una ley que se llamaba la Ley de Transitoriedad Jurídica. Como usted comprenderá, ningún presidente del Gobierno puede mirar para otro lado cuando se producen situaciones de esas características. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias.